Esto ye Les Fartures, con David Castañón. N'alta Viesca el nyal padre, no cimero del Corquieu, dende Gissi silare, la natura espoxigara, all'Urriello subire, nel invierno grises. Bueno, lectures para este verano, aparte de repunar de todo lo que se mueva per delante nos, tenéis dos libros indispensables en todas las librerías del país para mercar, leer y disfrutar. Uno ye La Asturiana, que hay una traducción de cómo y el nombre de la autora. Carolina Marx. Vale. Libro precioso. De las mejores novelas sí. que tengo yo últimamente. Sí, sí. A cualquiera que le guste la historia de Asturias, y es una novela collonuda. La traducción es muy buena, pero la novela es muy buena. Pues aquí, Sandro, y es verdad que traducir es muy complicado, ya hablamos de ello. Es muy complicado. Que tener el ritmo es complicado porque no hay meter palabras ahí nada más. Y una lectura que te engancha para gente de Avilés, asturiana de Zinc, bueno, y de Asturias en general, saber un poco la historia de cómo es posible la industria y cómo cambiamos ese equilibrio rural-industrial que hubo en Asturias. Y es una novela indispensable, ¿no? Yo creo que sí, que cualquiera que quiera saber lo que es el proceso de industrialización en Asturias debería de leer esa novela. Y la otra y es Supayaya, con la que ganaste el premio de la mano. Pachín de Melas. Pachín de Melas. Una obra de teatro que acabó siendo un libro. Sí, y esperemos que de algún día sea una obra de teatro. Bueno, eso tendrás que venir aquí a presentarlo en algún momento. Bien presentado. Pero escucha, eso oye para ayer de una sentada. Una tarde en la playa. No parar de reírse. Que la gente de la playa te mire y diga, pero no parar de reírse, de reconciliarte con el mundo. O sea, yo quiérate mucho, pero mucho más después de hiela. O sea que préstame. Pero tenemos la suerte de tenerlo aquí para que venga a repunar. Yo vengo a repunar. Yo vengo a repunar. No. Ostras, yo en vez de yo vine aquí a hablar del mi libro, yo no vengo a hablar de yo vengo a repunar. Cuéntame. Hoy vamos a meternos en farina, pero bien metidos. Bien. Bueno, vamos a meternos en pan rallado, no en farina, en pan rallado. Bueno, estaba yo emocionado ya, si había aquí... Vamos a meternos en Puerto, con además. cachopo. ¡Oh! El tan vanagloriado cachopo, que no hay forma de salir un día a cenar y no vaya a aquí comiendo un puto cachopo. Eso. ¿Qué ellos pasa? ¿De verdad que es el rey de la gastronomía asturiana? No. No, o sea, quiero decir, ¿a dónde llegamos? Claro. Un pueblo como el asturiano representado por un cachopú, de verdad, teniendo el pote, la fabada, 100.000 pescados de cualquier manera, teniendo lo que lleve los crustáceos, los cefalópodos, lo que quieras, en la huerta. Sí. Carne, el pero cachopo, bien fecha, el cachopo, sin rebozar. O sea, empanado. Sí. A ver, que yo no soy yo muy de cachopo, pero he de reconocer que tengo los comidos muy buenos. Sí, unos que hacía el mi amigo Lluís Nel en la Talamera. Estaban despatarrar. Sí. Pero bueno, quiero decir, y era un cachopo. Sí, claro. Bueno, yo prefiero el filete solo. Yo depende, quiero decir, un buen queso y bien fecho y tal, bueno, vale. Pero bueno, mi abuela de toda la vida me hizo filetes empanados. Pero y es verdad que está rico. Pero ¿por qué y el rey? Pues porque ye grande, porque ya a ver quién lo fue más grande, quién fue una sábana más grande. Esa es la segunda parte. Eso. Y porque ye barato. La segunda parte ye ¿quién sacó la moda de partilos? de servir el cachopo. Que llegó muy chuletón. En cachinos. A ver, como dice un vecino mío, ¿somos celtes o qué somos? Coño, yo si pido un cachopo y para comer un cachopo, no para que me traigas ahí la alineación de la Real Sociedad, me cago en Ross. ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Somos celtes o qué? ¿Somos celtes o qué somos? Pues a ver, aquí el que pide un cachopo que lo coma. Claro. No, yo aquí somos 33, traernos un cachopo para 33. No, claro.
Que yo un poco lo de los medios menús también. Sí, claro. Y al final va a dar todo al mismo lado. Claro. Hombre, por Dios. Pero, claro, la idea es la misma. Tú comes un cachupo entre 4. Sí. De entrada, ¿qué? Algo que llevara tú, un pastel de cabracho de esos. ¿Una ensalada? Que no sé lo que lleva un cabracho, pero un pastel de esos y una saladina y para casa. Como decía, hace muchos años, en un chigre de Les Arriondes, en un chigre restaurante, decía, hay una frase mítica de la gente que ya murieron en todos. Decía, y fulanito, trae, ¿cómo era la frase? Tráeme la lata bonito que voy a hacer los canapés de qué era. Ay, ahora quedéme en blanco. Sí, de salmón. Tráeme la lata bonito que voy a hacer los canapés de salmón. Pues esto ya más o menos parecido. Yo lo mismo. Vale, ¿cachopo o algo más que reponer? Sí, hombre, claro. Vale. A ver, no por reponer, vamos a ver. ¿Tienes tiempo de aquí a septiembre? Sí. Podemos darle. Sidra a 4,50 con chisquero. Oh, el temazo, Hostia. Vamos a ver, ¿no? A ver, que está muy bien lo de la cultura inmaterial, está muy bien lo que tú quieras. Pero el chisquero no hay cultura. Claro, eso hay capitalismo. Eso, efectivamente, pero anarcocapitalismo, o sea, pero vamos a ver, señores. Págame muy bien que me quedo por los 4,50. Sí. Pero tíramelo. Claro. Y sírvemelo bien. Claro. A la temperatura. Claro. Cuando más o menos pase un tiempo prudencial, que después hay también sitios que meténtelo para allá como si fueras una oca tan gorda del hígado, que dices, estás tirando lo que te queda de pozo y ya te está echando otro y dices, hostia, ¿a dónde vas? Oye, que somos celtas, pero no del norte del todo, que somos celtas del sur. No, para un momento. Pero bueno, a lo que vamos. 4,50 y con chisquero. Ya. A esa gente que hay que hacer. Echámoslos del país, o sea, deportámoslos. Sí. Vamos a ver. Y de nevera. Muchas veces, Eso es lo que es la temperatura. Sí. Que dices, pero bueno, si esto muy malo, voy a tener que salir corriendo para el baño, no sé si llegaré. Claro. Hostia, vamos a ser serios. ¿Y los del tapón verde? ¿Eso qué hacemos? ¿Deportámoslos o damos yo una segunda oportunidad? Yo, mira, casi... Yo que no sé qué pongo peor, pero igual el chisquero y peor todavía. No, yo el chisquero ya... Bueno, aparte de que no puedo con el sistema... De que lo bate. No puedo, aparte, yo cada vez que me ponen el chisquero, ya solamente que me lo intento meter en una botella, ya me parece muy mal. Sí. Digo, yo pregúntete... Deja, para. Porque... Aquí entre tú y yo que aparte de reponente soy muy escrupuloso. Claro. ¿Cómo estará el conducto ese que va con lo pegañosa que lleva la sidra y la costra que deja en una botella cuando te queda medio dedo allá? ¿Cómo estará el conducto ese del chisquero, tú? Estás poniendo en duda que el chigrero, todas las noches, antes de cerrar el local, aparte de fregarlo todo bien fregadito, lo mete en oxígeno activo. Fai con una botella de agua todo el recorrido del chisquero para que quede bien lleno. Agua y oxígeno activo para que desinfecte. No, por Dios. Hombre, por Dios, ¿cómo iba yo a decir eso? Claro. Y más si están asociados a TEA, calla por Dios, no, vamos. Después dicen lo de, no, oye que la sidra siéntame mal. No, lo que te sienta mal, y cómo te lo dan, o cómo lo tomes, claro. No muchas veces no llego. Yo ya te digo, yo soy partidario de la deportación para los del chisquero y cárcel unos años para los del tapón verde. Quemar el yocal. Y que además, todos los que vienen a que ellos lo echen. O sea, lo que quieren llega hasta la semilla. Claro. Para Instagram. O sea, quieren colgarlo. Y tú estás poniendo ellos eso. Y en plan, bueno, así no somos en este país. Y aparte no hace falta que seas perfecto para echarlos, y con que lo eches medio curioso. Además, en un chigre, que caiga a medio brazo y que caiga en el cristal, no en arriba de la sidra. Con eso ya lo abres. Sí, ¿no? ya, con eso ya nos vale. Sí, no... O sea, podemos reponer para muchas cosas, pero para eso... Muy bien, el cachopo y sidra 4,50 con chisquero. Este programa igual es insuperable en cuanto a reponencia. Vémonos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Venga, aquí estaremos.